Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21, correspondiente a este día viernes. Agradecemos a nuestros colegas de Telenoticias Megavisión por mantenernos bien informados del quehacer nacional e internacional. Antes, como siempre, haciendo la acotación a este programa, siempre invitamos panelistas con diferentes puntos de vista que vengan a debatir los temas importantes del país. Cada uno es responsable de sus propias palabras, como también de sus propias omisiones. Por tanto, como Grupo Megavisión y este servidor, quiero decirles que solo buscamos colocar en vitrina temas de interés para la población, sin pretender atacar o, en este caso, cuestionar u otros aspectos que tengan que ver con aplaudir a cualquier sector o persona en particular. Nuestra misión es ser, como siempre lo hemos dicho, propositivos, críticos, concluyentes y recomendatorios. Dicho esto, vamos a pasar a conocer parte de la temática que vamos a tener con nuestro acostumbrado panel este día viernes y, por supuesto, como siempre, a ustedes dándoles la más cordial bienvenida. Veamos a continuación el siguiente segmento que pone en perspectiva la temática que vamos a desarrollar este día. A casi 2 meses de la vacante en el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa juramentó a los magistrados que integrarán el organismo colegiado por los próximos 5 años. El órgano electoral será presidido por Roxana Soriano, quien ha sido presidenta de la Corte de Cuentas de la República. El resto de magistrados propietarios son Francisco Rubén Alvarado Fuentes, propuesto por el partido FMLN, Cecilia María Marroquín Castro, de parte del partido Arena, y de la Corte Suprema de Justicia, Carla Cecilia Guandique de Miranda y Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez. La presunta vinculación partidaria de los magistrados ha generado críticas, en especial tras la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quedan en posesión de los cargos de magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. En la misma plenaria donde se juramentó a los magistrados del órgano judicial, la Asamblea aprobó una exoneración fiscal por 15 años para la ganancia de nuevos edificios de 35 niveles o más, lo que suscitó debate sobre el alto costo de la vivienda en el país. La controversia no termina acá. Medios internacionales han anunciado convocatorias laborales para trabajar en El Salvador en sectores de salud e infraestructura, dirigidas a profesionales de Colombia, Argentina y Chile. Los gremios de salud salvadoreños critican que las condiciones ofrecidas a los médicos extranjeros superan las locales. Al cierre de esta nota, las autoridades de salud en el país no han desmentido dichas publicaciones en medios extranjeros. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el debate político de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, sin duda alguna tenemos una buena temática y sobre todo reciente en cuanto a esa elección que la Asamblea Legislativa hizo el día de ayer con relación al tema del Tribunal Supremo Electoral. Quiero saludar cordialmente a nuestros invitados este día. Como siempre, Bessie Río, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto acompañarles y quisiera aprovechar 2 minutillos. No, mucho. Un abrazo para la compañera Tania Pastor. Okay. Quien ha recibido un ataque de manera física a raíz del contexto de ataques de odio de redes sociales y de un montón de personajes que han estado señalándola. Es evidente, como ya lo ha declarado Naciones Unidas, que la violencia digital siempre traspasa a lo físico. Así que es un llamado para las personas que esparcen odio en redes sociales y hacen señalamientos. Esto siempre traspasa. Espero que la próxima semana Tania pues haga ya las declaraciones pertinentes, haga los señalamientos donde corresponde, que ya que pueda movilizarse a esos lugares y estaremos pendientes y ojalá que la gente que ha esparcido odio en contra de ella se amarre bien los pantalones.
pantalones. Ok, si es así, pues entonces está igual, vea, lamentar mucho la situación que se genera en ese mundo digital, ¿verdad? Y situaciones que no deben de llevar más allá de ser todos tolerantes en cuanto a saber que estamos en un país donde se respeta la libertad de expresión y sobre todo el libre pensamiento. Saludo también este día a nuestro buen amigo Romeo Auerbach. ¿Cómo estás, Romeo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación y ya que Bessie dice, pues yo me sumo también para que no haya nunca esas señales que sean de intolerancia, independientemente de que alguien sea que no piense igual de oposición a ti, o no, en el caso de Tania, pero tiene derecho a hacer de donde ella quiera, pero hay que debatir y respetar. Bueno, saludos también. Este día hemos invitado a Luis Contreras. Él es un conocedor de temas de país. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, Ernesto, un gusto estar con ustedes este viernes, también aquí a los compañeros y de igual manera solidarizarnos con Tania Pastor, porque evidentemente sabemos que las tipologías de la violencia trasciende, como decía a veces, de igual manera va de forma escalonada y a terminar en un plano físico, que es lamentable porque nuestro país ya está en una coyuntura de mayor seguridad ciudadana y que estén dándose esos conatos de violencia es lamentable. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver, Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido también, gracias por acompañarnos, te agradezco mucho. Gracias, Ernesto, por la invitación ya acostumbrada y también me sumo a las declaraciones de Bessie sobre lo que le ha sucedido a la licenciada Tania Pastor y mi solidaridad con ella y esperando, ¿verdad?, que la cultura del debate siempre genere eso, ¿no? Debate, nación, país y no violencia. Seamos tolerantes, definitivamente, esa es parte de lo que siempre hemos en esta ventana de opinión periodística promovido, la cultura del debate, ¿no? Sabernos entender y sobre todo trascender bajo el aspecto de poder ser propositivos en muchos aspectos del país. Bueno, señores, la Asamblea Legislativa por fin elige a magistrados al Tribunal Supremo Electoral en medio de una serie de observaciones, cuestionamientos, en fin. Me gustaría conocer desde el punto de ustedes, voy a comenzar contigo, Vladimir, a ver, cuéntame cuál es tu apreciación en términos generales, también para que el resto pueda dar sus puntos de vista con relación a este tema. Gracias, Ernesto. Mira, yo, para ser congruente con lo que he estado diciendo todos los viernes, yo creo que yo me llevé la sorpresa en el caso de la elección. No mientan, a los dos les dije yo el viernes pasado. No, en el caso a Romeo y a los dos estaban de acuerdo. En el caso de la elección del Tribunal, ¿verdad?, Supremo Electoral. Porque, y hoy me sorprendió, digamos, porque yo esperaba la misma beligerancia esa de decisiones políticas que había venido teniendo la fracción legislativa de Nuevas Ideas. Sin embargo, pues al menos puedo reconocer que han respetado las propuestas, ¿verdad?, de las ternas de los partidos políticos, así como lo dice el 208 de la Constitución, y digamos que ese sin duda es un buen mensaje, ¿no? Que se haya respetado el 208. Yo creo que la Constitución es clara y las propuestas, más allá de las opciones que habían, yo creo que la elección, pues que podamos desmenuzar un poco el tema de las entrevistas, el tema del modelo, de cómo fue electo, de si tenían que haber más profundidad en las entrevistas, en los análisis, en los debates. O una mejor en los perfiles y todo. Correcto, esto, ¿no? Claro, los perfiles pueden ser, siempre van a ser perfectibles, ¿no? Sí. Pero incluso la incorporación también de otras instancias. Yo sé que la Asamblea Legislativa constitucionalmente es la encargada de elegir, pero nunca está de más, ¿no? Una consulta, digamos, llenar de más democracia este tipo de elecciones. Sin embargo, yo esperaba, aquí lo digo nuevamente, yo decía, si no se habían ruborizado ni despeinado por quitar al fiscal o por quitar a la pasada sala de la Constitucional, decía yo, hoy que es de menor, digamos, consecuencia tener al completo al Tribunal Supremo Electoral con afinidad de Nuevas Ideas, pues no creo que les cause problemas. Sin embargo, lo han hecho según la Constitución y repito, yo creo que más adelante al país le va a tocar el debate de esta elección, hacerla un poco de una mejor manera, ¿no? En el sentido del fondo de esta elección, de los perfiles, de la implicación que van a tener, que es un debate que ya está sobre el tema netamente del tema de la ejecución de las elecciones y el otro tema de cuando se revisa la jurisprudencia, ¿no? Interesante, me parece muy bueno. Vamos a ver, Romeo.
Y luego Bessie, y luego tenemos también acá a nuestro buen amigo Luis. De último el nuevo. Sí. Bueno, le estamos dando para que agarre. De último el nuevo. Vamos a ver, Romeo, ¿te parece que se hizo la mejor cogitación? Se da en medio de una serie de también de muchas dudas si se iba a cumplir el proceso de cómo está actualmente el esquema. Algunos diputados incluso también de la partida oficial habían dicho que no iban a dar sus votos porque consideraban que no llenaban los perfiles las propuestas de Arena y el FMLN. En fin, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo primero hay que hacer el énfasis en que pues se tardó un poco en elegir y nunca nunca eso es lo más feliz, pero pues ya está la elección. El Tribunal Supremo Electoral es una entidad que está siempre activo todo el tiempo, no solo para elecciones, porque hay cosas que se tienen que ir actualizando, la parte cartográfica, la parte de capacitaciones, o sea, hay un montón de cosas que el tribunal hace mes a mes. La elección se hizo tal y como están las reglas del juego desde antes. Quiero hacer el énfasis que desde que el presidente Bukele ganó en el 2019, se ha hecho en base a cómo la estructura del mecanismo para elegir instituciones ahí ha estado. Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que creo que es bien sensible, porque es el árbitro que te va a organizar las elecciones, a decirte cómo quedaron los resultados y que la gente debe de confiar en el árbitro. En 30 años el tribunal ha hecho muchísimas más cosas bien hechas que mal hechas, tal vez del organismo anterior. Lo que yo sí puedo recalcar es la oscuridad en que nos dejaron más de 10 o 11 días sin resultados para diputados. Espero que eso no se vuelva a repetir, es un reto para este nuevo organismo colegiado. No hubo quizás algo muy fuerte de la gente preocupado con esos 10 o 11 días de oscuridad, porque al final los resultados fueron casi como las encuestas lo decían. De lo contrario, pues hubiéramos saltado como pueblo, ¿verdad? Pero no fue lo correcto haber dejado sin resultados en pleno 2024 como había salido los diputados. Ahora, con las ternas, aunque lo vamos a profundizar más, lo platicábamos el viernes pasado y yo se lo decía inclusive a Vladimir, no han regresado la terna del frente es porque no le han encontrado algo pues tan evidente como la terna de Arena, ¿verdad? Porque tenías ahí una persona que había sido de la cúpula del COENA, como ellos le llaman. Entonces se pidió una nueva terna para Arena y de esta nueva terna se ha electo, ¿verdad? Porque sé que también después vamos a hablar de la Corte Suprema, es algo casi similar, donde creo que se respeta el mecanismo tal y como está. Yo a esto le digo, yo soy de los que decían que si teníamos el 248 ahí medio activado, podíamos cambiarlo porque Arena y FMLN obtuvieron muy poquitos votos, aunque así dice la Constitución. ¿Tú eras de ese tesis? ¿Sigues sosteniendo eso? Ahora, al igual que el viernes pasado y en un programa que estaba ayer en televisión antes de la elección, lo que les hice es el deseo de la buena suerte y el reto que deben de cumplir estos nuevos magistrados. Venga propuesta de Arena, del Frente de Nuevas Ideas o de la Corte Suprema, porque el órgano electoral le ha costado mucho ir abriendo ese camino para que la población confíe en ellos. Entonces yo creo que fuera de que después vamos a profundizar en las ternas, ya vamos a entrar al debate, ¿no? Es interesante ver que a fin de cuentas ahí está como magistrado propietario alguien que propuso Arena, como magistrada propietaria, el Frente, perdón, como magistrada propietaria alguien que propuso Arena, y creo yo que es una buena noticia tener el tribunal, y hay un gran reto para ellos que lo podemos tocar después porque hay muchas cosas todavía que... Ok, vamos a ver, Bessie, vamos a ver. Bueno, ¿cuál es tu impresión? Primero, qué bueno que la Asamblea Legislativa termina cumpliendo lo dispuesto en el 208, así como se lo señalamos desde diferentes plataformas. Críticos a estas posiciones calenturientas que llamaban a no cumplir la Constitución, incluso a la irresponsabilidad de una diputada que en una plataforma dijo que ella no votaría. Al final del día yo recuerdo haber estado aquí en tu programa y te dije de que cuando le den la orden va a terminar puyando el botón, y así la vimos ayer. Se lo dijiste ellos dos en el programa, ¿no? Aquí te lo dije yo a ti, que la diputada que había estado de calenturienta diciendo que ella jamás iba a votar por ternas del FMLN o Arena porque no tenían a su criterio legitimidad para proponer magistrados, pues qué bueno que la terminaron sometiendo, y vamos a ver
para la próxima la reto, diputada, que cumpla su palabra que dice en televisión y no se quede en eso. No fueron pocos días, 55 días se tardaron en elegir magistrados. Bueno, pero tú porque también estabas de acuerdo en que fueran la terna del FMLN. Es que se tiene que cumplir la Constitución, el 208, y eso es claro. Y decía a propuestas de ternas, no importa si fueran 200,000 o 100,000 votos, la Constitución se debe cumplir. Aclarado ese punto, y es un irrespeto que una persona como que ejerce el cargo de diputado, que jura cumplir la Constitución, haya llamado a que no se cumple. Es una irresponsabilidad, y sobre todo cuando querés mantener... En ese sentido va tu observación, tu crítica. Sí, y también que es importante que cuando vos, como en tu calidad de diputado, vas y decís, yo no voy a hacer algo, y lo terminas haciendo, o sea, hay que tener un poquito de talante, vea. Y vergüenza. Ahora, son 55 días, no solo es el tema de la cartografía, como decía Romeo, sino que también hay un montón de procesos que están en el organismo colegiado que debían de tener salida. Tenés al Chino Flores sin credenciales, porque no hay colegiado. Entonces, esa postura del diputado Reinaldo Cardosa del PCN diciendo, no hay elecciones, hombre, no hay prisa para elegir, me parece irresponsable también, pero ya con él ya es repetitivo este tema. Y que bueno, pues al final del día, la verdad es que ninguno de los magistrados que llegó ni a la Corte Suprema de Justicia como al Tribunal Supremo Electoral ha llegado porque es una persona necesariamente idónea, ha llegado porque tiene la complacencia de los que se encuentran en el poder ahorita. Sí, llega con esa etiqueta a tu criterio. Entonces, no necesariamente porque sean propuestas de Arena del FMLN vayan a tener, se haya cumplido el requisito. Ya vamos a abrir formal. ese debate. Vamos a ver, Luis, así también de manera un poco más, digamos que y concreta, para entrar a abrir el debate sobre estos elementos. Sí, quizás también puntualizar lo que varios de los compañeros acaban de mencionar, que es importante que no se repitan o no se le continúe esos retrasos de elección. Es decir, sabemos que en el pasado no solamente pasaba con estos magistrados, sino que también elecciones de fiscal, de presidente de la Corte de Cuentas. Yo creo que esa dinámica de ahora en adelante no debe de repetirse, porque ya lo mencionaba a veces, hay procesos de por medio que quedan entrampados en este organismo colegiado, y los que asumen este día, es decir, se vienen a encontrar con eso, con nuevos retos. Algo muy importante que decía Romeo, y vale la pena retomarlo, es ese reto a no replicar lo que se tuvo de los 10, 11 días de retraso en la última elección, porque al final puede generar a la vez caos social, indudablemente, como ha sucedido en otros países. Yo creo que estamos en una época actual en la cual ese tipo de eventualidades electorales no tiene por qué seguirse dando, más como tenemos la tecnología ahora, me explico. Es decir, es un reto enorme, y quizás también puntualizar que la dinámica de elección fue bueno que no se tardara más. Es decir, ya había un tiempo que no se había hecho la elección, más de 50 días, y yo creo que fue una dinámica en la que se respetó el proceso, y al final no hubo mayor entrampamiento. ¿Qué piensa así brevemente del cuestionamiento que se le hace por el tema del perfil y su posible vinculación? Esa cuestión, yo creo que lo mencionábamos en tu programa en radio el miércoles, que ese tema de la modificación de una elección, yo creo que ahí debería de venirse a un futuro próximo el cambio de cómo se va a elegir, porque mira, si al final lógicamente siempre van a haber más de alguna cuota política, es decir, el poder es para ejercerlo, como sabemos en política, y al final, si ya no queremos estar hablando de lo mismo en otros programas después de estas elecciones, creo que los mecanismos, bueno, Vladimir hacía mención de eso, de incluir a sociedad civil, incluir a otro organismo, debería de arreglarse también, no solo mencionarse, para que tenga una validez y obviamente se dé este cambio, para no estar hablando de lo mismo en un futuro, es decir, que son cuotas partidarias. Ok, interesante. Abrimos el debate, señores. Comienzo con una pregunta, me dice producción. Buenos días, no me extraña la posición de Vladimir. Hoy no critica porque el FMLN nombró a uno de sus militantes, ¿cierto? Mira, en realidad, si se refieren al señor Alvarado, él no es militante del FMLN, a lo mejor ha trabajado parece que trabajó en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Yo creo que más allá de eso, lo que hay que respetar es lo que dice la Constitución, el 208, es decir, los partidos políticos hicieron propuestas y eso hay que respetarlo. Y Bessi hacía, recalcaba muy bien, aquí no importaba el tema de los votos, ¿verdad? Entonces la Constitución habla sobre un requisito primordial que tenían que ser propuestas, por supuesto, ¿verdad? Llenando los prerequisitos que dice la ley, pero tenían que ser propuestas de los partidos políticos y tenía
tenía que respetarse. Es decir, yo no critico que hayan elegido a la propuesta de Nuevas Ideas, así dice la Constitución, ni critico que hayan elegido a una de las propuestas de Arena, así lo dice la Constitución, y de igual manera los que propuso la Corte Suprema de Justicia. Y es de entender que va implícito el hecho de que si lo propone alguien es porque lleva un tinte de carácter político. Abro el debate. Es que mira, yo creo que la gente debe entender, y todos, o sea, estas son elecciones políticas, es decir, la selección que se hace de estos cargos es eminentemente política. Yo coincido de que a lo mejor seguramente hubo perfiles académicos con mayores incluso cualidades y que no fueron elegidos. Sin embargo, aquí la cuota política de confianza, de afinidad, pesa demasiado. Es que eso es lo que mencionábamos, exacto, porque al final sería de cambiar el mecanismo de elección, porque si no vamos a tener el mismo análisis de decir, había otros perfiles Tenemos más preparados. 30 años de estar en eso, exacto, con todas las elecciones de segundo Siempre grado. vamos a tener esa situación de decir, había una persona con mayor experiencia, las credenciales académicas eran mejores, pero terminó otro que tenía una afinidad partidaria, por decirlo. Pero esto que falta, el tema de voluntad política. ¿Sí? Arena y el FMLN, mientras tuvieron la capacidad con los votos de poder transformar las elecciones de segundo grado, de que no necesariamente solo porque la propuesta venga de un partido, si el perfil está definido y la manera en la que lo vas a valorar, tanto en el tema académico con el baremo, como en el tema ético, con la conducción que ha tenido a lo largo de su vida y con una entrevista a profundidad de verdad que te haga ver si una persona tiembla o no para ejercer el cargo que se está proponiendo, podrías tener los mejores perfiles, pero hoy por hoy, en el pasado como en el presente, queda el que tiene los votos. Romeo, como te veo bien callado, respóndeme esta pregunta. Saludos. Ayer quedó confirmado en este país, ya no hay Estado de Derecho. Eligieron magistrados todos con vinculación partidaria. ¿Qué piensas? Bueno, primero hay que aclarar que y el resto también. Los requisitos que hay que respetar son los requisitos de la Constitución. Y la Constitución no habla de que no sean partidarios. Lo que sí estoy seguro yo que no deberían de tener una afiliación a un partido. Porque una vinculación, o sea, todos tenemos un corazoncito y ahí está difícil, ¿vea? de descartar a las personas. Se les violaría también un derecho político a las personas que tengan un corazoncito sin estar afiliados. Yo creo que está bien claro el ejemplo que nos daba ayer, y el jefe de fracción de Nuevas Ideas en un programa lo dijo mucho más explícito. Él es el jefe de fracción, dijo, vamos a elegir ternas de Arena o FMLN si suben el nivel que presenten el candidato. Por lo visto Arena no cumplió en esa primera terna ese nivel y le mandaron a pedir otra. Entonces, ¿te imaginas el ejemplo que nos da este Congreso donde se elige de la propuesta del FMLN? Ya me imagino en otra época qué tentación hubieran tenido los partidos que estaban, Arena y FMLN, de que no tiene un solo diputado y ahí estaban 59 diputados votando por la terna. ¿Estás de acuerdo? Como decía un personaje ahí que entrevistaron en aquellas famosas comisiones, ¿verdad? Si mi abuela tuviera ruedas, fuera bicicleta. Pero mira, la verdad es que en experiencias pasadas se respetó la Constitución, es decir, ese es el antecedente. Entonces hoy eso es lo que se esperaba. En 2004 ya hay una muestra de que no se respetó porque el CD había quedado en tercer lugar y se le dio magistrado a la Asamblea, pertenecía al PCN, pero fue propuesta de la Asamblea. Entonces, claro que ya ha pasado. Sí, o sea, no es que hay que admirar esta experiencia. Al contrario, si es el trabajo respetar la Constitución. Ahora, quiero decir algo. Yo creo que otra vez llamo a que estemos conscientes. Miren, los partidos políticos son parte fundamental de esta sociedad. O sea, yo no entiendo por qué se trata de llevar al caos el hecho de la concepción de que existan partidos políticos, si es una piedra angular de la democracia de este país. Entonces, el único instrumento para accesar al poder. Es correcto. Entonces, si uno ignora eso, lo que acaba de decir Romeo, bueno, no estamos. Entonces destruyamos lo que tenemos, esta democracia que tenemos, porque a partir de ahí es lo que realmente nosotros hemos construido. Y lo pongo como ejemplo. Miren, si es que y lo he dicho en otros programas, los
¿Quiénes conforman los partidos políticos? Si lo conforman trabajadores, empleados, profesionales. Vamos a ver, así breve porque quiero evacuar unas preguntas que están ahí. Y recuerden, el Tribunal Supremo Electoral es una creación de la firma de los acuerdos de paz y su creación, por supuesto, va en función también de cuidar la democracia. Y es imposible que nosotros apartemos a los partidos políticos de esta transformación, porque ya era el Consejo Central de Elecciones con respóndeme esta pregunta. Respóndeme esta pregunta, a ver si ya que vas a hablar. Pobrecito mi país, veremos en 2 años cuando este tribunal legitime elecciones. Mira, al final del día, yo retomando lo que decía Romeo, ya sin tener grupo parlamentario, el FMLN tiene magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, sí, la verdad es que es un reconocimiento para el chino. Sin grupo parlamentario metió cuota en el Tribunal y en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, habrá que ver cómo logramos que esto no se dé, y eso solo es a través de la vigilancia de la sociedad civil. Ahora, a mí no me cabe duda que todos los que han llegado, tanto a la Corte como al Tribunal Supremo Electoral, cuentan con el beneplácito del partido de gobierno, si no hubieran votado por ellos. Es decir, al final se confirma que aunque yo lo presente como partido, he tenido ahí al menos un acercamiento para que los perfiles no queden en el alambrado. Vamos a ver, hay otra pregunta que la voy a dejar planteada y vamos a seguir con más preguntas porque son muy interesantes, que están poniendo el dedo en la llaga. Vamos a ver, la siguiente pregunta dice así: saludos, ayer quedó confirmado en este país ya no hay Estado de Derecho. La misma pregunta. Sí, eligieron magistrados todos con vinculación. Pero eso ya es de entrar a estudiar el perfil de cómo se hace la elección. Sí, exacto. Que como yo te lo había dicho ya anteriormente, para mí ninguna de las 3 ternas cumplía la independencia. Ahí viene el otro. Vamos a ver, es lamentable lo que pasó a la licenciada Pastor. Ojalá pongan la denuncia en la fiscalía, no podemos dejar pasar por alto esto. Sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Claro. Las instituciones tienen que actuar. Un Ministerio de Salud, un agradecimiento por todo el trabajo que ha hecho en este tema también. Y bueno, esperemos. Vamos a ver, vamos a la pausa y seguimos con más. Gracias a usted por estar con nosotros y estar, como siempre, muy atentos a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro número de WhatsApp ahí está. Nos interesa interactuar con ustedes. Escríbanos. Vamos a la pausa. Bueno, vamos a aprovechar, ¿verdad?, en este momento a degustar, como siempre, a buena hora, una taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto y ahora con mejor calidad. Continuamos a esta hora de la mañana, por supuesto, con más preguntas para que usted pueda también poder interactuar con nosotros. Nuestro número de WhatsApp es ahí. Vamos a la pregunta. Vamos a ver. Ahí está la siguiente pregunta. Buenos días, saludos al panel. La diputada de Nuevas Ideas dijo que no votaría por Arena y Frente y votó. ¿Es esa la calidad de diputados? Vamos a ver, Luis. Mira, yo pienso que al final, sea esta diputada o otro diputado, siempre van a sentar una posición, es decir, al final se requiere funcionarios que tengan criterio, pero sin embargo vimos que terminó respetando la dinámica de la elección, que al final eso debe de ser, en el sentido de que pienso que la dinámica que ha traído la bancada de Nuevas Ideas siempre ha sido buscar una confrontación, diría yo, a nivel mediático. Y lo que decía Bessie también en el primer segmento, que después no cumplió la palabra y terminó votando. O sea, se puede decir que se metió a redil de la dinámica de elección, volvemos a lo mismo. Y retomando algo que decía Vladimir, que el resto que piensa puntualizar, eso de los partidos políticos, porque veo que es bastante recurrente, no solamente en este programa, que la población tenga una aversión hacia los partidos políticos, pero recordemos que también esa aversión se ha originado de los últimos gobiernos, tanto del FMLN y de Arena, y al final se materializó en la elección de diputados. El tema del rechazo a los partidos políticos no es nuevo y es algo que han trabajado los partidos debido a la manera en la que se ha conducido. Ahora, en relación a lo de la diputada, pues yo insisto, uno tiene que tener claro que en el caso de la bancada de Nuevas Ideas votan todos al unísono, no hay voces disonantes y ahí se cumple lo que se les ordena y apretar el botón. Vamos a ver, señor Romeo Auerbach, ¿no es evidente que el señor del FMLN fue el secretario de Asuntos Jurídicos de Sánchez Serén? Y todavía hace el énfasis, por Dios santo. Me faltó una coma. En primer lugar, Rubén fue secretario de Asuntos Legislativos de Sánchez Serén. El de Asuntos Jurídicos creo que era otro. Y también fue director general de Migración.
no sé si del gobierno de Sánchez Serén también, no recuerdo si fue de ese. Ahora, definitivamente, él ya electo, yo le deseo las mejores de las suertes porque tiene que demostrar en el puesto que va a estar a la altura de un Tribunal Supremo Electoral que quiere la gente. Los 5 magistrados. He visto que te cae bien Rubén, ¿verdad? No es de caer bien. Fíjate que aquí donde la parte va a entender la población que esto no es de personas, sino que esto es un proyecto. Y si se respeta la Constitución y se está nombrando de las propuestas de Arena FMLN, también para que no vayan a salir después a decir ahí hay algo oscuro, ¿verdad? O sea, ya suficiente nos decepcionaron algunos magistrados anteriores. Porque no nos demos paz aquí. El organismo anterior, por ejemplo, un magistrado, ¿quién era? Guillermo Huelman, nadie va a negar que fue inclusive creo que diputado suplente de Arena. Entonces, no me vengan ahora a decir con que venimos de algo que era diferente. Vienen de propuestas de partidos políticos, claro. Quítense los sombreros que tengan que tener, que tenían puestos o que no tenían puestos, y saquen adelante un tribunal. Ok, saludos. Qué interesante ver a Romeo y Vladimir defender sus ternas, dicen. Sí, mira, defendiendo sus ternas. No, la mía todavía no me ha tocado defenderla. No, igual, yo en ningún momento he defendido la terna que ha presentado el FMLN. Lo que repito, la población debe estar consciente del artículo 208 de la Constitución, debe de estar consciente del rol que juegan los partidos políticos, debe estar consciente incluso de la naturaleza del Tribunal Supremo Electoral, esa función de vigilancia que debe de existir entre los partidos políticos, que ya lo hemos hablado, que su génesis es, por supuesto, la firma de los acuerdos de paz, donde hay una desconfianza entre los que firman la paz y dicen, bueno, somos hoy partidos políticos, pero ¿cómo vamos a cuidar esta democracia? Entonces ponemos un vigilante, yo pongo otro, tú pones otro, que también haya la corte, y así funciona. Y quiero decirle a la población, por si no lo saben, así mismo funcionan, al menos hasta la elección pasada, la representación en todos los organismos temporales a la hora de las elecciones. Ahí estamos hablando de la Junta de Vigilancia, incluso hasta la JRB. Entonces, porque es parte, ¿no?, de la vigilancia que deben de tener y el derecho que tienen los partidos políticos por velar por esta democracia. Así que no es defensa de la terna, es simplemente el 208 así habla y hay que Buenos respetarlo. días. En el país se terminó el Estado de Derecho con magistrados de la Corte Suprema totalmente sumisos al poder. Pasamos al tema de la Corte, que creo hay que hilvanarlo porque tiene que ver características muy propias. Vamos a ver, Luis. Es que volvemos a lo mismo, de igual manera como lo mencionaba en tu programa de radio el día miércoles, difícilmente vamos a quedar complacidos toda la población con la elección, ya sea de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en general, específicamente con elección de segundo grado. Mira, Romeo decía algo interesante, que es un proyecto, y pienso que al final esa gobernabilidad, esa sintonía que va a tener con el aparataje gubernamental, en este caso esas instituciones que tienen que ver con el marco jurídico, es lo que la población también desea. Es decir, si nos vamos al tema de seguridad pública, por ejemplo, las nuevas tipificaciones que hay para combatir a las pandillas, las reformas que se han dado también han sido para darle sostenibilidad al combate al crimen. Al final no hay que confundir en este caso que va a ser sumiso el poder, una subordinación de instituciones hacia el Poder Ejecutivo. Yo creo que no hay que verlo de esa forma. Ya la dinámica, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. En la dinámica vamos a evidenciar si realmente es una subordinación, como se está diciendo de esta forma, cuando todavía no han comenzado a ejercer. Vamos a ver, hay una pregunta para todos. Te la doy a ti la palabra, a ver si te voy a dar la palabra y al resto, ¿no? Pareciera ser que aquí hay un comité de aplausos hoy en el panel, a excepción de tu persona, dice, mira. Ya me lo subieron el que ¿Están de acuerdo ustedes? Porque siéntense. Es que mira, al final del día, definitivamente, la parte formal, que es el cumplimiento del 208, 55 días después, me ha atrasado en el caso de la Corte, cumpliendo los plazos de hacer las elecciones, evidentemente se ha cumplido. Ahora, si ya quieres entrar a la propia almendra, si vos haces el ejercicio de control de constitucionalidad, muy a pesar de que Romeo diga de que no hay que respetar solo lo de la Constitución, está el 56, la sentencia 56-2016, que con claridad estableció en aquel momento que el asesor que tenía el FMLN, que era Ricardo Iglesias, y que ya era magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, no podía ser electo
nuevamente, porque tenía una vinculación material con el FMLN. Tenés el código electoral donde con claridad te dice que alguien que haya ejercido la jurisdiccionalidad, es decir, que haya sido magistrado, para el caso Corte de Cuentas de la República, no puede ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, no pasan los controles, ni los 7 que se eligieron en la Corte, ni los 10 del Tribunal Supremo Electoral. Ahora que formalmente cumplieron los requisitos formales, es decir, los votos, que todos estuvieran, que los tiempos, pero ya a la hora de revisar los perfiles no pasan y no deberían de haberse colocado. Pero al final, como te digo, aquí en este país, no hoy, no ayer, no antier, desde siempre queda no el idóneo, queda el que tiene lo justo. De acuerdo, vamos a la pausa, vamos a ver a otra pregunta. Me dicen, la primera mentira, a los asignados a la sala, es decir, que no tienen afinidad a partidos políticos. No entiendo la pregunta. O sea, es decir, vamos a leerla bien. La primera mentira, los asignados a la sala, es decir, que no tienen afinidad política. Creo que está él como escribe. Exacto. Yo creo, aprovechando. Es decir, que no tienen afinidad a partidos políticos. Sí, creo que ahí le faltó. Yo creo que aprovechando, porque quisiera hacer 3 acotaciones bien cortas con lo de la Corte Suprema. Y a los amigos que escriban, ya que se los vamos a poner aquí, pónganse en las pilas, escriban bien, hombre, porque quizás están acelerados, relájense. La coma y todo eso. Vamos a ver. Pero espérame, entonces, fíjate, con la elección de la Corte Suprema te voy a poner 3 ejemplos rápidos. Hay un abogado, el que antes ocupaba una colita de caballo, creo que ya se la quitó, de apellido Anaya, que es el padre de que esté el presidente Bukele en la presidencia, porque él se le ocurrió demandar y quitarle los derechos ciudadanos a una candidata diputada de Ghana por pedir, porque ella dijo, me gustaría que el presidente fuera reelecto. Entonces, gracias, siempre le doy las gracias al abogado, porque gracias a usted tenemos la postulación del presidente. Este abogado, junto con un poquito, a Eduardo Escobar, los que ya sabemos, te critican todo a partir del momento que Nayib Bukele llegó a la presidencia y que aquí han cambiado las cosas. Pero fíjate cómo son estas cuestiones. Cuando a mí me tocó elegir Consejo Nacional de la Judicatura, que son 7 miembros, salud, que son 7 miembros, la población que sepa, 3 de esos 7 los reelegimos. Ya venían electos por Arena FMLN. Hoy que se eligió esta Corte Suprema, les voy a poner con 3 ejemplos nada más. El que está, el nuevo presidente, el doctor Henry Mejía, ya era magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso. O sea, ya había sido electo antes, vaya. Y es una persona que yo le veo un buen currículum, tiene un doctorado, una maestría, etcétera. Óscar Alberto López Jerez, que fue reelecto, fue electo magistrado hace 9 años por Arena y FMLN. Ahora no les gusta, pues, pero fue electo por ellos. Y en el caso, por lo que decía Bessie, que creo que a eso se refiere, la abogada, creo que se llama Lidia Castillo, trabajó en la Asamblea Legislativa como asesora de la fracción del FMLN y ha sido electa. Mejor veámoslo desde el otro punto de vista. Para los que tienen el poder, que es el Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, llena los requisitos. Porque todos tenemos nuestro corazón, pero si llena, y no me vayan a decir que le dieron un magistrado al FMLN porque se necesitaban los votos, porque no tiene ni uno. No se vale pensar así. Por eso más valioso el trabajo del chino, sin necesitarlo, metió cuota. Ya esa es tu admiración por el chino, porque es tu partido, y está bien, pero no se hace por eso. O sea, si está ahí y tiene esa vinculación, hasta le están sacando tweets donde dice que Sánchez Serén y mi presidente y todo, pero si llena los requisitos, hombre, ya dejemos de decir que eso, porque todos tenemos un corazoncito, si llena la capacidad y si llena el requisito, ahí está la elección. Pero no fuiste vos el que dijo en un programa de que por qué se iban a dar, por ejemplo, magistrados en el tribunal si lo que iban a llegar era fregar ahí el trabajo. Bueno, pero es que nadie ha dicho que no se les puede destituir si hacen mal su trabajo. ¿Qué hicimos con la Sala de lo Constitucional y el fiscal? Los destituimos. No, a mí me gusta ver el paralelo de cómo cambiaste el discurso. Los magistrados de cualquier lugar formados y se les puede quitar. Mira, al final del día lo que termina siendo cierto es que quisieron no cumplir el 208. Es evidente que el no cumplirlo les iba a generar problemas a nivel internacional. Acabamos de estarlo viendo con Venezuela, eso que solo un partido domine un tribunal electoral te genera cuestionamientos a la elección. Le convenía más al presidente y a su partido tener pluralidad por más voces calenturientas que dijeron que no cumplieran el 208. ¿Vos me acuerdas de esa, de la película que se llama The Matrix, de aquella que puede ver? Extraña, señores panelistas.
Me extraña, señores panelistas, que estén desconociendo la sentencia 56. Explícale, licenciada Bessi. Vamos era la que les estaba mencionando, y esa es con relación a Ricardo Iglesias. Él era asesor del FMLN, estaba de suplente en la Corte, luego lo quisieron reenganchar en la Corte, se mete este proceso inconstitucional por el mismo amigo de Romeo, sí. y la sala define de que la vinculación laboral tiene una vinculación vertical, por lo tanto puede existir la gran posibilidad que el bueno sea independiente. Hay que aprovechar para aclarar algo, solo un segundo. Y si hay personas que creen que en estos nombramientos, al igual que Bessi, no reúnen el requisito, estamos en el Estado de Derecho y está la sala de lo constitucional. Dicen ahora que van a respetar la Constitución cuando se ha dicho en veces anteriores. En veces anteriores. Escriban bien, amigos, los que van a escribir. Cuando se ha dicho anteriormente que es necesario cambiarla. Voy a tratar la manera de traducir. Yo creo que debemos de partir, luego vamos a tener más espacios, creo yo, en meses posteriores. Pero yo creo que es importante, por ejemplo, la conducta, es decir, que a partir de ahora van a tener estos magistrados que han sido electos tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Tribunal. Y yo creo que a pesar de esas críticas que podemos estar haciendo sobre todo Bessi, que está recalcando el tema de la idoneidad, porque pueden haber vinculaciones formales, ¿verdad?, en estos perfiles, materiales, pero yo creo que cómo van a actuar ellos a partir de su elección es importante para que nosotros empecemos a hacer la reflexión y la crítica sobre esa postulación, porque yo quiero hacer un comentario. O sea, Romeo habla sobre la magistrada que fue electa, Lidia Castillo. Él habla sobre la posible vinculación que tuvo trabajando para la Asamblea Legislativa, yo creo que para la presidencia de Sigfrido Reyes, pero no habla también que viene directamente de Casa Presidencial. En estos momentos, hasta hace un par de días, era empleada de Casa Presidencial, en la oficina de Casa Presidencial. Entonces, hay que hacer esos balances, y por eso decía yo, a partir de la elección de ellos, a partir de que empiecen a entrar en funciones, hay que ver realmente si están cumpliendo, porque la Constitución y las leyes secundarias que van a regir su conducta son claras. Entonces yo creo que las críticas se pueden hacer posteriormente a mediano plazo sobre ellos. Ok, vamos a una pausa comercial, me dicen, y hay que cambiar de tema por ahí la instrucción. Vamos a la pausa, 7:17. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, me dicen por acá que tenemos otro tema que me parece interesante analizarlo y verlo desde la perspectiva de ustedes. Esto de la exoneración de impuestos sobre renta, inversiones de edificaciones de más de 35 pisos. Hay una parte medular en esto que traza un eje de preguntarse, bueno, ¿y qué pasa también con aquellos sectores más o menos o más populares, ¿no?, para poder tener acceso a una vivienda como tal? Voy a darle a Luis, porque Luis ha venido bien callado hoy. Luis, ¿qué pasa? Hace falta cafecito. Bueno, vamos a ver, cuéntanos un poquito la parte neurálgica de todo esto y tienen la palabra los demás. Sí, mira, yo entiendo esa situación de siempre buscar un equilibrio, y que es muy importante, de una vivienda de mejor acceso para la gente de índole social, etcétera. Sin embargo, recordemos de dónde viene también esta propuesta. Semanas atrás el mismo presidente de la República ha mencionado esa revitalización económica, que el país que se ha consolidado bastante en la ciudad ciudadana. Un segundo paso es eso, dinamizar, ampliar más la economía. El turismo ha aumentado significativamente, muy sustancialmente. La misma ministra de Turismo ha mencionado cómo la vacación de Semana Santa, agosto, diciembre, incrementa el flujo de extranjeros que vienen al país. Inclusive en CNN apareció una nota muy importante, muy interesante, no sé si tuvieron la oportunidad de leerla, sobre una corresponsal que vino a hacer un reportaje de El Salvador y cómo se está dando el fenómeno de la migración a la inversa. Salvadoreños que se fueron por la guerra fratricida a Estados Unidos o se fueron por las pandillas, hoy están regresando a invertir en el país. Es decir, yo creo que a eso apunta este tipo de propuesta, este tipo de exoneración, para incentivar eso. Recordemos que, bueno, el caso de Panamá, por ejemplo, que le llamamos el Miami de Centroamérica, es decir, eso atrae inversores visualmente, básicamente impacta también, incentiva un ordenamiento mejor también de la ciudad. Yo creo que eso es Salvador, bueno, los que sí hemos tenido la oportunidad de ir cerca, por decirlo así, Costa
Costa Rica, Honduras, vemos cómo el desarrollo urbanístico en San Salvador está creciendo, está mejorando, y realmente no solamente es el tema de seguridad, y esto viene a generar un efecto dominó. Es decir, incentiva la inversión local, atrae la inversión extranjera, y yo creo que para nadie es un secreto, es decir, no es necesario que lo diga el gobierno. Sí, pero al final, yo entiendo ese punto, que la gente busca también una cuestión social. Esperemos en el corto tiempo también una propuesta que vaya encauzado a subsanar esa situación también. Ok, Vladimir, tú trabajas en el rubro de la construcción, también me imagino que tienes tu propia lectura sobre esto, ¿no? Sí, mira. Cuéntame. Primero, solo quiero hacer un comentario sobre el tema de la migración inversa. En realidad eso es más falso que decir que la agüita que tomamos de Anda está totalmente... ¿Sí? ¿Por qué? Explícame. Totalmente potable, ¿verdad? Pero mira, la verdad es que hace poco incluso sacaron un anuncio, creo que fue, no sé si es el Seguro Social o qué, de Salud, dicen. Que están requiriendo profesionales, médicos extranjeros para que se vengan a trabajar acá. No sé si a eso se refería cuando dijeron que iban a traer 5.000 científicos, que creí que iban a hacer por voluntad propia, pero al parecer están tratando de comprar esas voluntades. Lástima por el gremio médico y el gremio de otros profesionales. La verdad es que aquí lo que hay, sin duda alguna, es una gran influencia de las remesas de los hermanos en el exterior, es decir, y eso se ha visto desde hace mucho tiempo, es decir, y ha venido en una tendencia creciente, ¿no? Cada vez las remesas aumentan, y sin las remesas todos sabemos que este país se cae. Sin las remesas, esencialmente este país se cae. Ahora, con el tema de estas construcciones y estas facilidades que van a dar y estas condiciones mejoradas a estos inversionistas, yo escuché la entrevista que hicieron ahí en la comisión de la Asamblea Legislativa, donde el encargado de los PAMS lo entrevistaron, y él hablaba que estaban hablando de edificaciones arriba de 35 niveles, ¿verdad? Que a partir de ahí, eso es lo que estaban apuntando ellos. Miren, yo quiero decir algo con el tema de la vivienda. Yo creo que hoy por hoy, en este momento, hemos estado viendo esa famosa burbuja inmobiliaria que posiblemente estamos pasando, en el que los precios se han ido para arriba exorbitantemente. Y esto ha redundado en la negativa, o mejor dicho, en la imposibilidad para miles y cientos de empleados, sobre todo el sector público y privado, que no tienen acceso a comprar una vivienda arriba de 100,000, ¿verdad? $100,000. Entonces, ya la Constitución lo dice, ¿verdad? Es decir, la vivienda es de interés social. Y yo pregunto, tanto estas instituciones como el Fondo Social para la Vivienda, Fonavipo, bueno, el Ministerio de Vivienda que conformaron, ¿cuáles son los esfuerzos que están haciendo realmente para poder generar una propuesta, una oferta de vivienda a todos estos empleados? Y lo digo porque si nosotros ponemos en una balanza, a ver, no estoy descartando esta medida, sino que quiero dejar claro que si usted pone en la balanza los impuestos que va a dejar de percibir el Estado salvadoreño por estas construcciones, son 15 años, ¿no? Que en 15 años por estas construcciones, y yo pregunto, ¿y por qué mejor no estos impuestos que va a dejar de recibir, por qué no lo invierte en construcciones de interés social, como dicen ya nuestra ley incluso de vivienda? Es decir, estamos generando, siento yo que el progreso o esa famosa estabilidad económica que vamos a conseguir, creo que ha empezado al revés. Perdónenme, pero aquí lo que necesitamos inicialmente es generar precios bajos de los alimentos, y no estamos generando condiciones que sí puedan redundar en un bienestar en la economía, en el bolsillo. ¿Tienes un contrapunto? Es que mira, esto yo en el caso del trabajo del fondo de la señora Michelle Sol, sí creo que ella está haciendo una gran labor. Tienen varias líneas de crédito para mujeres, para jóvenes, para madres solteras. Pero el problema que estamos teniendo en este país es que no hay un incentivo para la generación de estas viviendas de interés social. Popular. ¿De dónde salió Soyapango? De San Bartolo. Es un tema de que se le dio incentivos a estas constructoras de parte del Estado para que se hicieran estos asentamientos urbanos. ¿Por qué? Porque en toda esa zona estaba la industria. Y querían que los trabajadores durmieran cerca, ¿no? Y se volvieron estas grandes ciudades dormitorio. Entonces, claro,
Si el incentivo fuese para de estos 15 años, que tampoco es nada nuevo, ¿verdad? Tampoco compre eso de que esto es una cosa novedosa. Cuando vinieron las maquilas les dieron también los mismos 15 años y también esos ventiladores de aspa de eólica tienen 15 años y además el compromiso de que la ley con la que se los va a juzgar es con la misma con la que firmaron el contrato. Es decir, no están cambiando nada, están utilizando las mismas herramientas de darle incentivos a las grandes empresas y no al trabajador y la trabajadora. ¿Qué debería ser lo más importante? Bueno, sencillamente que se le den los incentivos a las empresas que van a buscar construir casas de interés social para que todos y todas podamos adquirir vivienda. Hoy tenés una generación de personas entre 25 y 35 años que no pueden acceder a una casa. Y con el tema del turismo, las disculpas pues, pero con el tema del turismo lo que viene es la gentrificación y aquí nadie está controlando el tema de los precios. No puede ser que un apartamento estés pagando $3,000 cuando el salario mínimo es de 365 en este país y con la filtración de las planillas nos dimos cuenta que el 85% de la población en este país gana el salario mínimo. Romeo, vamos a ver, ¿qué piensas tú de este Volviendo al tema, a mí yo sí estoy contento con eso que se aprobó y yo creo que eso no descarta. Aquí hay que aclarar, no descarta que se pueda al mismo tiempo dar incentivos para construcciones de viviendas populares. Y repito, he visto una actividad también, como Bessie lo dice, muy positiva de Michelle Sol, la ministra de Vivienda, porque era un tema que estaba un poco invisible antes. Y ahora, tenemos que entender, como el presidente dice, paso a paso, que lo dijo en el mismo discurso del 15 de septiembre, y que es paso a paso. Vamos a tener que entender, porque dicen, han subido los precios, ¿verdad? De los alquileres y de la... No es bueno eso, no es bueno, pero es que ha subido porque ahora hay seguridad. Entonces hay que tratar de que cuando esto se vaya estabilizando se consiga, porque esto es una cosa normal, la ley de la oferta y la demanda. Hay viviendas en Soyapango que en las épocas, hace un par de años, ni aunque las anunciaran en $15,000 las podían vender. Y hoy la gente las está vendiendo en $60,000. En $5,000 porque me consta de gente que ya lo hizo. Entonces, para esas personas, esta burbuja es buena, porque vivieron invisibles al acecho de las pandillas por muchísimos años. Entonces, hay que dejar que esto se nivele. Ahora, ¿por qué edificios de 35 pisos? O sea, nosotros tenemos 20,000 kilómetros cuadrados, ya no podemos estirar el país, eso no se puede estirar. Entonces, es una forma de incentivar que se crezca hacia arriba. Y por supuesto que si vienen un par de empresas a construir edificios de 35 pisos, también vienen fuentes de empleo, que son las que se necesitan, porque quienes las van a construir. Entonces, no descartemos, porque al decir se están olvidando de las viviendas populares, no es que este decreto no está diciendo que no se le puede ayudar un incentivo a las viviendas populares. Ok, vamos a continuar un poquito. Al final del día tenés ya una generación que no accede a vivienda. Ok, voy a hacer una pausa, regresamos con más 7:29, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, Luis, un poco el complemento de lo que ya habías dicho al inicio del anterior bloque con relación a este tema. Dime. Sí, mira, al final hay que puntualizar que no todo se puede hacer simultáneamente, al mismo tiempo, y ponemos siempre el tema de la seguridad pública porque al final el gobierno tenía que decantarse por seleccionar a qué problema iba a tratar de subsanar. Me explico, es decir, estaba el tema económico, el sanitario, y en eso se vino la pandemia, si hacemos memoria obviamente, y recordemos que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países, es decir, de ahí deriva lo demás, y te crea ese efecto concomitante donde, bueno, la salud también ha mejorado, obviamente siempre hay necesidades, como en educación también, me explico, la parte tecnológica se les ha brindado también a los estudiantes, pero siempre va a haber de querer más y más, eso sí va a ser. Hay una acotación que quiero hacer. Cuando dice Luis sobre el tema de que la seguridad es la piedra angular, se comprobó que de hecho no, es decir, nos hemos jactado que este país hoy es el más seguro, hoy hasta del hemisferio. Y la economía no está arriba de todos los países, curiosamente, ¿verdad? No, es que no va a ser de la noche a la mañana. Pero les quiero también recordar que hace muchos años, yo creo que hace 5 años, hace 4,
hubo una cadena donde dijeron, vamos a sorprender al mundo con nuestro plan económico, y estamos 5 años y no ha llegado. Lo que les quiero decir, sí, solo termino. Lo que les quiero decir es que se comprobó que hay otros países, y no de Latinoamérica, sino que de la región, pues, es decir, más cerca, que están creciendo más aceleradamente que nosotros, sin necesidad de jactarse de que son el país más seguro del hemisferio. La misma Nicaragua, Costa Rica, toda la región está creciendo más, toda la región está, a pesar de la recomposición que hicieron de la proyección que hizo el Banco Mundial y los otros organismos internacionales. Siempre los demás países están creciendo más que nosotros, a pesar de la seguridad que tenemos. Entonces, yo creo que aquí hay que ser sinceros. Lastimosamente no hay un plan. No hay un plan económico, no lo hay, porque hemos visto cómo van improvisando, es decir, cada vez un anuncio nuevo, y lo tomo, y voy a tomarlo como ejemplo. Esa cadena que hubo, yo creo que fue en el 2021, donde dijeron que iba a venir un plan, no llegó nunca. Hoy tenemos los precios elevadísimos y no se ha hecho nada, es decir, el tema del turismo, no han podido contrarrestar el fenómeno de la gentrificación, no lo han podido contrarrestar. Es imposible que la sociedad salvadoreña pueda acceder a precios ahora que antes estaban a su alcance, hoy ya no se puede. Entonces, la falta de un plan está ocasionando que se vaya improvisando, y yo creo que esta medida de estas medidas, estas facilidades que se le van a dar a los constructores y a estas empresas y a estos inversionistas, yo creo que, insisto, han empezado por la cola. Deberían de haber empezado, por ejemplo, en el tema económico, plenamente en la producción de alimentos. Debieron de haber empezado, perdóname, en el tema de algunos subsidios que son importantes para la población, que está resintiendo ahorita el precio de alimentos y de otros servicios. Pero ¿qué vemos? Facturas altas de energía, ¿qué vemos? Y no hay acceso a vivienda, vemos que para comprar ahora una tortilla ya no te alcanzan 25 centavos, es decir, creo que empezaron al revés. Vamos a ver, saludos. ¿Será seguro construcciones tan altas en un país altamente sísmico? Yo espero que Luis Rodríguez, a través de la OPAM, se esté tomando todas estas medidas. Bueno, el tema de la sismicidad, ya con las nuevas construcciones y las nuevas tecnologías que te permiten, por ejemplo, asentar edificios en rodos para que tenga la movilidad, se consiga saltar ese punto. Más allá del tema de la sismicidad, que es importante, que preocupa, yo me imagino que van a tener todos los protocolos para el tema de respeto al medio ambiente, los terrenos donde te vas a estar, porque sería un desastre que estés en plena construcción y se te caiga. O sea, ese va a ser un problema para esta administración, y no creo que esto está vinculado también, Ernesto, y yo pregunto, o sea, no conozco a detalle, pero ¿a dónde han proyectado estas construcciones? Porque si yo digo, van a meter 5 rascacielos en San Salvador, o Nuevo Cuscatlán, o Nuevo Cuscatlán, no sé dónde, pero me refiero yo que esto va a tener implicaciones incluso con el transporte público, el tráfico, es decir, en los estacionamientos, la presión de las alcantarillados. Entonces, ¿a dónde los han proyectado? Porque si hay una planificación real, perdónenme, pero lo que debemos de hacer es desconcentrar lo que se está viviendo ahora en esta capital. Interesante ese punto, por eso decía Bessie, acotaba que en el caso de la OPAM tiene un reto muy importante para redefinir esto. Buenos días, dice, a medida que se atienda a esos que tienen mayor poder adquisitivo, la demanda de inmuebles en zonas de bajos ingresos bajará por parte de estos. Así los ciudadanos de bajo ingreso no tendrán esa competencia desproporcionada. Ley de la oferta y la demanda. Bueno, no sabía yo que había gente que podía pagar $3,000 mensuales viviendo en Soya. Qué bueno que nos está contando ahí el televidente. No, mira, la verdad, independientemente se toma nota de las propuestas de Bessie y de Vladimir. Se analizarán por parte del gobierno. ¿A dónde las vas a... Sí, porque siempre yo quisiera ver algo donde digan, wow, el gobierno, qué bien, un aplauso, ¿verdad? Pero entonces, como ya sabemos que va a ser que no es un aplauso, vos le aplaudís a los cajeros automáticos cuando te expenden dinero. Se toma nota. No, pero los gobiernos no son cajeros automáticos, sino que el chino tuviera sus cajeros automáticos. Es su trabajo. Pero contestándole al que preguntó antes, porque hizo una pregunta bien puntual y no se la contestaron, porque cada vez que hacen una pregunta ahí ya se van ustedes por el lado de China. Él preguntaba si podían construirse edificios tan altos. 35 no es alto, amigo, porque Japón y México son sísmicos y tienen edificios de 60, 80, 90 pisos. Entonces, así se le contestaba al amigo antes de estar ahí recapitulando. No estamos todavía en el 2027. Sí, pero cada quien contesta como quiere. Sí, no, pero yo puedo decir por ejemplo, digamos que en el top
top 10 de los rascacielos. El más grande tiene 108, 110 niveles. O sea, ¿verdad? 35 no es alto. Sí, es decir, pero, claro, pero para nosotros, por supuesto que es alto. Y está bien, sé que mira, no hay que despreciar esa 16 propuesta. o 24 creo que es el más alto que No hay que tenemos despreciar la propuesta, insisto, pero sin embargo creo que se tuvo que Tenemos el iniciar edificio con más otro. alto de Centroamérica, exceptuando Panamá. Les digo, el de Multiplaza todavía tiene el récord de edificio más alto, más que Guatemala, Honduras, Nicaragua. Sí, pero evidentemente esa no es una relación de progreso. Eso está, es decir, aquí podemos tener otro edificio de 50 pisos. Para eso nunca hay relación de progreso. No, o sea, por eso te digo, eso no es algo de que jactarse. En realidad, lo que deberíamos de jactarnos es que aquí haya producción interna de alimentos, que aquí haya acceso a la vivienda de interés social, que aquí haya democracia, que aquí haya libertad de expresión, que todo aquí eso haya... hay, lo que acabas de decir prácticamente ahí. O sea, es debatible, ¿verdad? Es debatible. No, los hay, precios ¿verdad? de los alimentos he visto que han bajado. Yo diría que iríamos de ir al fondo con este tema para ir cerrando este ciclo de comentarios. Sí, ¿Cuáles podrían ser el impacto fiscal que esto tiene? Tú creo que lo mencionabas, ¿no? Sobre el tema de 15 años. Te lo mencionaba pues yo. sí, es que si yo voy a dejar de percibir, un ejemplo... Y el otro sí va a pagar porque no va a construir Mira, el 36 yo voy a dejar de percibir 50 millones de dólares, pero porque mejor no ocupo esos 50 pero millones. yo creo que ahí hay que explicar algo bien claro. Dime. Cuando tú no puedes decir que vas a dejar de percibir algo que no va a venir. Es que si nadie va a venir a hacer edificios de 35 plantas, no vas a tener impuestos sobre eso. Aquí estás llamando al que no quiere hacer eso, exacto. venga. Es correcto. Y le voy a perdonar lo que de todo. Qué bueno que Romeo hace el punto de que esto es una expectativa y no es una realidad. Qué bueno ese punto. No, pero es que mira, al final, A mí creo que la pregunta debe de ser, ¿estos incentivos de dejar de pagar impuestos 15 años ya sirvieron aquí? ¿Ya se usaron? Sí, con la maquila. ¿Cambió la economía? No. Bueno. No, yo soy de la idea siempre, bueno, como lo mencionaba en la primera intervención, con respecto a este tema, que el gobierno lo que busca es impacto de desarrollo urbanístico visual, de forma visual, para atraer inversión. Es decir, por algo se tiene que iniciar. Yo estoy totalmente de acuerdo también con brindar ese tipo de oportunidades también para obras de índole social. Sin embargo, yo creo que por ahí va la apuesta. Es decir, por algo se tiene que comenzar. Tal vez comenzar de la otra forma no lo ven bien ellos. Habría que ver por qué. Preguntarnos por qué o lo que le expliquen por qué. Sin embargo, yo lo veo bien al final porque se busca eso, seguir atrayendo esa inversión que sí está viniendo. Es decir, tanto salvadoreños que se fueron para Estados Unidos como extranjeros que están viniendo también a invertir en el país en diferentes rubros. A mí lo que me preocupa es de que se quiera vender que al tener ese tipo de construcciones tenés progreso. Ahí tuviste a Armando Calderón Sol diciendo que vean el progreso que tenemos por haber construido pasos a desniveles. Eso no es progreso necesariamente. Y el punto es, ¿ha funcionado esa táctica eterna que tienen de darle incentivos a un montón de empresarios que pagan salarios de hambre, además, que no cumplen la legislación aquí, pasan 15 años sin pagar impuestos? ¿Ha servido para la reactivación económica? Pregúntese. ¿Ahorita o antes me estás preguntando? En general, si es que esto de darles 15 años no es nuevo. No, pero no podemos ver con arena y frente si vino un incentivo porque se robaron millones de dólares. Entonces no sabemos si ahí está. Hay que ir paso a paso nuevamente. Estamos analizando las cosas que está proponiendo este gobierno. No puedes hacer las mismas cosas esperando cambios diferentes. Si no te funcionó en el pasado, no veo yo que vaya a funcionar ahora. Ojalá, pero no lo veo. Depende mucho cómo se administra, y yo creo que tiene razón Romeo en ese aspecto, porque diferente que fuera continuidad de un gobierno del FMLN, por ejemplo, una continuidad de gobierno de Arena, que ya se espera más o menos el mismo esquema gubernamental de las políticas que están implementando. Yo creo que el partido que gobierna actualmente ha sido disruptivo en bastantes situaciones. Habría que ver cómo lo administra. Yo creo que yo lo veo bien en ese aspecto, pero esperaría yo también, como lo mencionaba, en un corto o mediano plazo, no mucho, también unas propuestas para índole social. No son excluyentes esta medida. Yo me quedo por el lado que sí soy optimista. Neorradicalismo. Soy optimista con mi país. Ahí estábamos viendo que en esa encuesta, ahora es mundial, en eso de la Gallup, somos el octavo país, el octavo en el mundo. En el mundo. Ahora pero esa es percepción. Pues si lo que importa es la percepción, si te sentís seguro, ¿no? Pero hay una brecha entre percepción y realidad. Pero no tenés eso también. La percepción, sí, pero no vas a confundir percepción con realidad. La percepción se hace realidades. Y tu percepción era que no iban a nombrar magistrado del FMLN. La realidad es que sí lo nombraron. Es distinto, ¿verdad? ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, en ese caso te fallaba ¿Te la das percepción. cuenta? Entonces mira, yo estoy de acuerdo. ¿Las condiciones de seguridad han mejorado? Sí, han mejorado. Pero está también evidente que estas condiciones mejores de seguridad no han permitido que la economía interna
sea también mejor. No lo han permitido. Sí, es decir, entonces hay que trabajar con un verdadero plan y no ir improvisando como se está haciendo lamentablemente. Antes así decían que no había plan de seguridad. No, es que mire, yo entiendo eso, pero recordemos de que estamos tan acostumbrados a cuestiones bastante inmediatistas o que nos den resultados de una forma, con una celeridad abrumadora. De hecho es al revés, porque ninguna de las salidas que han dado ha sido de inmediato y por eso la gente está desesperada. Siempre te piden paciencia. Mira, cierro el tema con esta pregunta que nos pone producción. Dice, buenos días, hagan edificios de parqueo. O sea, eso urge. Ese es el mejor negocio. En eso tiene razón, el mejor negocio que puede haber. Las Chicago esas que en Colonia Médica. 35 pisos de parqueo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema también interesante. El gobierno de El Salvador busca médicos especialistas en el extranjero. Es un tema también que se conoció esta semana. Vamos a tratarlo cuando regresemos después de esta pausa comercial. Ay, se murió la viejita. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a pasar a este tema que tiene que ver con publicaciones que, según se ha conocido de manera en medios de comunicación, periódicos en el extranjero, Colombia, por ejemplo, el gobierno de El Salvador busca médicos especialistas. Según los anuncios publicados en uno de los principales, en el caso de Colombia, en la publicación solicita o somete a consideración médicos en 32 especialidades. Esto lo conversaba el día de ayer precisamente con el mismo presidente del Colegio Médico. A ver, abramos debate porque para tener la palabra a los cuatro. Tenés que recordar que venimos de un contexto en el cual Simetriz hacía el conocimiento público a principios de año que más alrededor de 300 médicos especialistas habían renunciado del Sistema Nacional de Salud, incluida la Seguridad Social, en vinculación, decían muchos, al tema de malos tratos, presiones, no mejoras salariales, y que estaban estos denunciando. Además, hay una crisis no de hoy, desde hace 15, 20 años, de que no se están formando especialistas aquí en el país. La gran mayoría le toca ir a hacer su especialización afuera. Y ahí es donde uno dice, bueno, si tu apuesta estratégica es la salud, ¿por qué no abrir más plazas para que se formen más médicos? Se tardan 8 años en formarse, pero necesitas estar formando médicos. La crítica que tiene ahora el Colegio Médico y el resto de instituciones es que esta petición o esta solicitud que aparentemente ha hecho el gobierno salvadoreño, porque no hay una aceptación de parte de la institucionalidad que esto se ha hecho, de hecho han ingresado a la página, y se ha bajado este link, de que se les ofrece la estabilidad en horarios no draconianos, pues, salarios competitivos, estabilidad, acceso a vivienda. Entonces dicen los médicos nacionales, bueno, si pueden ofrecer todo eso para los extranjeros, ¿por qué no hacen ese incentivo con nosotros? Vamos a ver, Romeo, ¿qué piensas de lo que dice Messi? Fíjate que me puse ayer a buscar, voy a opinar igual al respecto, pero tengo que ser responsable y este es un canal importante y serio. Me puse a buscar en la Bolsa de Trabajo y no lo encontré. Eso. Porque que lo publicó un diario de Colombia está bien, pero realmente, si yo lo hubiera publicado, métanse ustedes, amigos, a bolsadetrabajo.gov.sb y no lo encontré. Entonces, pero vamos a opinar, ¿vale? Digamos, no lo encontré, quiere decir que ahí no lo puedo ver oficialmente. Yo creo que hay que entender, y no es la primera vez, también en épocas del FMLN que se han traído médicos de otro lado, especialmente de Cuba, digamos, y yo no los vi saltando a los médicos de aquí, y si saltaron, no saltaron muy alto. Sí, la cuestión es que a veces, por ejemplo, voy a poner, estamos especulando, ya que eso no lo encontré. Si tú quieres encontrar 20 médicos que sean de una X especialidad, y en El Salvador puedes encontrar unos 6 nada más, los tienes que encontrar en otro lugar porque tú quieres darle un servicio. Aquí viene la parte que importa más la generalidad, la población a la que le vas a dar un servicio, y no la parte específica de que haya un gremio que esté diciendo, porque aquí empezaron, ya está trillado, igual que con los edificios de 35 pisos, entonces no le estás dando vivienda popular. Entonces aquí dices, con este tema van a contratar de afuera, y ¿por qué no contratan de los médicos de adentro? Esperémonos a ver primero qué es lo oficial, que explique el Ministerio de Salud si eso es verdad o no es verdad, y si es verdad, que explique a qué se debe, porque pues yo, por lo menos yo no soy vocero de ellos si están implementando estas cosas. No es la primera vez, y creo yo que es una de las posibilidades que hay, y no solo es médico, porque en la noticia, lo que yo logré leer de ese diario, El Tiempo se llama, de Colombia, hablaba de no sé si de la construcción,
había de varios rubros, no solo de medicina. Sí, vamos a ver, Luis. Sí, mira, es importante, bueno, primero no satanizar, pienso yo, cuando se está buscando, en este caso, si es así de forma real este anuncio, especialistas en este caso de las profesiones médicas para que vengan a trabajar al país. Es decir, si no se cuenta con el recurso humano idóneo para eso, no queda de otra. Y un ejemplo se me viene a la mente lo que estaba sucediendo en Los Chorros, por ejemplo, con el viaducto. Había personal que no podía manejar las máquinas de unas máquinas que iban a traer, por ejemplo, y le salía demasiado cara a la empresa estar capacitando, y también en el nivel de peligrosidad que iban a aprender mucho o no a los salvadoreños, y por eso traían también a su gente. Es decir, cuando no se tiene una especialidad en el país y urge que ya comiencen a dar atención a la población en ese rubro, obviamente hay que buscarlo en otro lado. Eso por un lado. Segundo, sería interesante también ver por qué estas especialidades no existen en El Salvador, o no hay recurso humano apto o suficiente para ello, porque quizás la mayoría que se va a estudiar al extranjero, como lo mencionaba Bessie, al final terminan abriendo ese campo laboral en esos países. Es decir, tampoco los van a satanizar a ellos por ser del Salvador, me explico. Es decir, al final es eso. Yo creo que hoy se tiende a satanizar casi todo lo que hace el gobierno en ese aspecto, porque en su momento también vinieron médicos cubanos, muchos que trabajaban en el sistema de salud, tampoco era de satanizarlos, pienso yo. Al final, yo creo que hay que ver esa noticia quizás sin sesgo, diría yo, más que todo con un enfoque más técnico de qué es lo que está pasando en el país, por qué tal vez no se está ofertando acá, o por qué el recurso humano no existe o no es suficiente al respecto. Vamos a ver. Mira, hay una gran diferencia cuando hablan tema de los médicos cubanos. Este es un entendimiento entre gobiernos, ¿verdad? En donde hay una colaboración de los profesionales médicos que hubo acá, y sobre todo en tiempos críticos. Para aclarar el punto de Romeo, sí, ¿no? Correcto, sin afectar el gremio interno. Es decir, incluso yo no sé si recuerdan, se me olvida el nombre, pero el huracán del 98. El Mitch fue, correcto. Para ese entonces el gobierno cubano generó una puerta, generó un vínculo de becas para estudiantes salvadoreños, y donde migraron centenares de estudiantes salvadoreños a cursar medicina allá a Cuba. Es decir, y eso ha generado también que aquí muchos salvadoreños estén preparados en este país, que todos sabemos que goza de un prestigio en la educación y en la medicina, pues grande a nivel latinoamericano, uno de los principales sistemas de salud. Entonces, hay una gran diferencia. Hoy lo que estamos viendo, si este anuncio es real, como dice Romeo, si fuese real, lo que estamos viendo es no hay digamos, un tema de equidad en las condiciones que se les presentan al gremio, porque tú tuviste de invitado aquí al presidente del Colegio Médico, al presidente del gremio, y también donde él hacía una crítica al respecto, ¿verdad? Así es. Mira, hay una pregunta bien interesante que nos coloca producción y dice: por Dios santo, señores panelistas, aquí en El Salvador hay suficientes médicos especialistas, no defiendan lo indefendible, ¿verdad? Dice el televidente que nos escribe. Mira, con respecto a lo otro, cuando vinieron estos médicos cubanos, y eran específicamente para lo que se llamaba Misión Milagro, que era para cirugías de ojos, sí hubo incluso del gremio de oftalmología bastante oposición, porque se les estaba pagando el doble de lo que se le pagaba a los médicos salvadoreños, y sí hubo bastante resistencia. Ahora, lamentable, bueno, y principalmente la crítica era que en Cuba en 5 o 6 años salen de médicos, y nosotros aquí nos echamos 10 años, entre otras cosas. Pero bueno, el punto es que la necesidad de tener especialistas es real. ¿Pero por qué? Porque aquí no se están formando. ¿Pero por qué? Porque no se abren plazas. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el Seguro Social prefiere pagar una alta planilla de administrativos y no reencauzar fondos para formar médicos. Vamos a la pregunta. Saludos. Por la nueva ley de médicos generales no pueden atender especialidades, dice, pero eso es por los despidos. Yo insisto que si no se hace real que el Estado asuma de que de verdad anda buscando médicos, estamos especulando. Pero hay que cumplir el Código de Trabajo. Yo repito, ¿no? Que el Ministerio de Salud, o no sé quién es el que aparentara que ha hecho esta petición, es el que debe dar la explicación. Y sí, comparto con lo que dije antes, y Bessie se lo aclara a Vladimir. No solo era un convenio entre gobiernos, está diciendo Bessie que le pagaban lo doble, vea, a los oftalmólogos. O sea, sí era cuestión de pago, vea, independientemente, y está bien, independiente, como dice Luis, no hay que satanizarlo. Yo resumiría este tema en decir, si hay de verdad algo que deba de aclarar el gobierno, que así es la petición, hay que ver también por qué es, y si no hay, porque también Bessie, no soy yo, Bessie está diciendo que no hay suficientes porque no los
No se forman aquí. Porque no se forman, entonces no hay. O sea, tú estás diciendo que no hay, tú tienes ese conocimiento. Entonces, si vas a dar ese servicio, tienes que contratarlo de aquí o de otro lugar. Ve que basta con que veas a la salida del tema de cuando se van a tomar los residentados para las especializaciones. No son más de 45 plazas las que tiene el Seguro Social. Y las primeras 16 son para las primeras 16 mejores notas de todo el sistema universitario que gradúa médicos con los mejores CUMS y el examen de suficiencia que hacen. Sí, es que ese es el punto. Al final, bueno, obviamente el gobierno debería retomar una formación específica en especialidades que tal vez no se cuentan mucho recursos humanos, pero para mientras es importante la contratación porque hay que darle continuidad a esa consulta. Aquí se perdió porque a la Universidad del Salvador estudiar medicina venían de toda Centroamérica y era la mejor facultad de medicina. A eso quiero llegar, pero para subsanar esta situación en la cual se necesita urgentemente, porque la salud no puede esperar, por eso es que me imagino están haciendo esto, si es real obviamente el anuncio. Pero mira, yo creo que no hay que perderse, es decir, quienes mejores pueden opinar acá es el gremio médico, ¿verdad? E insisto, y hago otra vez el comentario, tú tuviste aquí invitado al presidente del Colegio Médico y él también ratificó que hay suficiente profesional que puede asumir estas tareas. Hay que traerlo con Bessi para que porque Bessi dice que sin embargo, las condiciones que se les presentan a unos y a otros, recalco, si es que fuese cierto este anuncio de contratación. Sí, hay que partir de eso porque no sabemos. Tus conclusiones, dame 15 segundos, ¿sí? de lo que hemos conversado. Mira, yo creo que al final, bueno, como conclusión del programa, yo creo que el tema de las elecciones, tanto del tribunal como del Tribunal Electoral como de la Corte Suprema de Justicia, yo lo que no es que aplaude, pero al menos puedo reconocer es que en el caso del tribunal se ha cumplido el 208. Okay. Y solo quiero esto. Yo creo que es importante que a partir que estos magistrados entren en funciones podamos valorar qué es lo que están ellos aprobando, apoyando, promoviendo, porque a partir de ahí es que podemos... Hay que darles el beneficio de la duda o el tiempo, ¿no? Vamos a ver, buenos días, Ernesto. Hoy el panel estuvo 4-1, dice. ¿Cuántos goles metieron? Y fíjate, todos contra Ernesto, todos contra Ernesto. Todos contra mí. Y fíjate, terminando ya porque estamos diciendo, no fue así que cuando Bessi habló del tema de la abogada Pastor, todos nos sumamos, ahí no fue un 4-1. Y sí quiero aclarar porque una persona escribe y me dice, pero usted le ha dicho que es de oposición. Sí, para mí es de oposición, pero yo pienso que no hay que respetar a nadie, ni de oposición ni no de oposición. Entonces, 4-1 no fue porque apoyamos a Bessi. Yo no metí ningún gol, yo no sé quién lo metió. Aquí solo el chino ha metido goles. Miren, no se pierdan a Julio Valdivieso, Pulso Ciudadano, hoy siempre con buenos temas, buenos panelistas, no se los pierda. Hoy 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Julio Valdivieso y Pulso Ciudadano, no se lo pierda. Gracias a todos, gracias Luis por habernos acompañado, gracias Romeo, también a ti Bessi y también a ti, gracias Vladimir, gracias, pásenla. Que el discurso de odio gracias. No al discurso de odio digital, ¿verdad? Ninguno, gracias. Y se divertirán, como decían los venezolanos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.